¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Santiago Álvarez, director de contenidos de Valencia Negra y también escribo novelas. Estamos cerrando este taller clandestino en esta Valencia Negra en casa y queríamos hacerlo con algo que suele pasar un poco desapercibido en los talleres y en los manuales de escritura, y es el tema de la corrección de textos. Muchas veces pensamos, o la gente piensa, de que bueno, que una vez que el escritor pone el punto al final, una vez que llega al final del texto inicial, ya está el texto escrito. Y ya corregir es una labor, digamos, un poquito ornamental, es una labor que apenas requiere esfuerzo, se trata de quitar unas comas, poner los signos de puntuación mejor, de cambiar alguna errata o alguna palabra, y que son cosas como, digamos, cosméticas, ¿no? Y sí que es verdad que es algo cosmético, pero en realidad es algo bastante más profundo que eso. Suele decirse que escribir es corregir, que corregir es escribir. Y esto lo que quiere decir es que es tan importante la labor de corrección del texto inicialmente terminado que la propia labor de la primera escritura, ¿no? En la primera escritura nosotros nos liberamos, digamos, no nos detenemos mucho, no pensamos mucho en lo que estamos escribiendo, nos dejamos llevar por las escenas, por los personajes, por lo que desean, por lo que necesitan, y sin embargo la corrección es algo extremadamente cerebral, es algo muy racional, es algo en lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Por un lado, tenemos que vigilar, evidentemente, la cuestión ortotipográfica, es decir, que los signos de puntuación se adecúen a nuestro idioma, que no haya faltas, que las comas estén dispuestas de una manera que nosotros queramos, que los párrafos tengan las formas que queremos, etc. Pero también hay otra cuestión muy importante, que es la cuestión del estilo. Y el estilo, cómo contamos las cosas, no se trata de algo, ¿cómo decirlo? No se trata de algo ornamental, de algo que queda bonito, sino es algo más profundo, es intentar adecuar la visión que tuvimos cuando queríamos contar algo a lo que realmente va a penetrar en la mente del lector. Entonces, sin una corrección precisa, repetitiva, como ahora veremos, y también con pues lo más incisiva posible, esto no sale, porque el texto que sale de nuestra pluma, de nuestros dedos, de los teclados, cuando escribimos por primera vez, sinceramente dista mucho del texto que luego los lectores tenéis en vuestras manos, ¿no? Para esto se recomienda corregir varias veces, ¿no? Se recomienda, en primer lugar, un distanciamiento de la obra. Cuando uno termina la obra, cuando va a corregirla tiempo después, ¿no? Dejando un tiempo para distanciarse un poco. Y también una cosa que se suele hacer mucho, y yo también hago, es cambiar de formato. Es decir, si nosotros estamos escribiendo con un teclado delante de una pantalla de ordenador, sería muy interesante corregir con otro medio. Por ejemplo, imprimirlo y corregir pues a mano y ir poniendo notas, ¿no? Luego esas notas tenemos que pasarlas a nuestro texto. Cuando las pasemos a nuestro texto, vamos a corregir otra vez. Luego a lo mejor podemos pasar ese formato o imprimirlo otra vez, o bien podemos pasarlo a una tablet y seguir corrigiendo en la tablet. Pero en las sucesivas revisiones sí que es importante cambiar de formato e ir mirando el texto de una manera distinta a como lo escribimos a la primera vez, ¿no? Muy importante pensar que cada vez que estamos corrigiendo una frase, un párrafo, un capítulo, ya sea argumentalmente, ya sea cuestión de estilo, ya sea cuestión tipográfica, estamos mejorando el texto. ¿Cuándo debemos parar de corregir? Pues en el momento en el que hacemos una corrección de todo el texto, que nos damos cuenta que apenas hemos mejorado el texto, que ya no somos capaces de mejorarlo. Y es entonces el momento en el cual podemos enseñar nuestro texto a lectores beta, a editores, a agentes, a lo que sea. Pero es muy importante no dejar el texto a nadie sin que esté corregido, porque hay una cuestión que es que solamente tenemos una oportunidad de generar en el otro una primera impresión. Entonces, bueno, hacerlo. Todo esto en teoría está muy bien, ¿verdad? Pero es mucho más interesante cuando se ve en la práctica. He corregido para vosotros un par de párrafos de un texto que tengo por ahí mío y que, bueno, os he explicado no solamente lo que hago, sino por qué lo hago. No es que la forma en la que yo lo haga sea la forma correcta, es la forma en la que yo en este momento he visto cómo cambiarlo y cómo hacer que el texto sea mejor.
Bueno, pues aquí tenemos el texto. Es un texto de 2 párrafos. Es un inicio de un capítulo descriptivo, de un texto cualquiera. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que tenemos aquí y vamos a ir desgranándolo poco a poco, ¿vale? Como es descriptivo, lo vamos siguiendo. Empezamos leyendo. Por increíble que parezca, lejos de casa, en medio de la noche, reconoces el lugar donde estás. Aquí lo que parece al principio es que esta frase tiene como 4 cláusulas, ¿verdad? Y bueno, parece decirnos que estamos en un sitio donde no deberíamos estar y que conocemos y que incidimos en que está lejos de casa, en medio de la noche, en fin, parece que estamos incidiendo demasiado y compartiendo demasiado, compartimentando demasiado esta frase. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que podríamos quitar lejos de casa en medio de la noche. Creo que un inicio de un párrafo que empieza con por increíble que parezca, reconoces el lugar donde estás, es suficientemente, sugiere suficientes expectativas como para seguir leyendo, ¿no? Entonces vamos a seguir a partir de ahí. Luego dice, es exactamente el mismo lugar donde hace 2 tardes, aunque parecen 2 meses, estabas hablando con Merche durante tu picnic feliz. Y claro, aquí de entrada vemos 2 cuestiones importantes que nos llaman la atención, que es que aquí tenemos lugar y aquí tenemos lugar otra vez y que el dónde no me importa tanto, el dónde no me importa tanto porque el dónde es como el qué, es algo como que está invisible, pero desde luego hace 2 tardes, aunque parecen 2 meses, me parece un uso discutible de esa repetición, ¿no? Entonces vamos a ver, en lugar del mismo lugar vamos a decir el mismo paraje, por ejemplo, donde hace 2 tardes, ¿vale? Me parece bien, quitamos esta redundancia, estabas hablando con Merche. Ese tiempo verbal me parece como demasiado elaborado, ¿verdad? Donde hace 2 tardes hablaste, ¿verdad? Más directo, más sencillo, con Merche durante tu picnic feliz. Me parece bien. Vamos a seguir. Dice, por algún motivo tu subconsciente te ha guiado hasta aquí, cuando no conoces esta zona. Esta frase le veo problemas porque son 3 elementos. Por algún motivo, uno, tu subconsciente te ha guiado hasta aquí. Segundo, cuando no conoces esta zona, son como 3 elementos que son como muy oscuros, porque son todos, están llenos de desconocimiento, ¿no? Entonces, y luego además estamos, por increíble que parezca, a por algún motivo, digamos, empezar estas frases con este por, a mí me parece que repiquetea un poco, ¿no? Entonces, vamos a, intentando mantener el sentido de esta frase, se me ocurre que podríamos poner de alguna manera tu subconsciente te ha llegado hasta aquí. Vamos a quitar el cuando no conoces la zona, porque ahora veremos que la siguiente frase en realidad sí que conozco algo la zona. Si estoy hablando de lo que me encontré la última vez que estuve aquí, está claro que no debería haberlo quitado, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos así. De alguna manera tu subconsciente te ha guiado hasta aquí. Seguimos. Eliges uno, bueno, aquí hay una errata clara, ¿verdad? Uno de los dos sendas que salen del claro bajo la pálida luz de la luna. Está claro que esto hay que cambiarlo. Esto es una de las 2 sendas, pero yo incluso diría más. Una de las 2 sendas me parece como muy... No tiene sentido. No necesito dar la información de que hay 2 sendas. Puedo decir que eliges una de las sendas, ¿vale? Y nos quitamos este 2, una de las sendas que salen, perdón, una senda, claro, eliges una senda que sale del claro, ¿verdad? Yo incluso diría así, ¿qué más da que haya varias sendas que salen del claro? Porque al decir que eliges, ya estás diciendo que hay varias, ¿vale? Entonces, eliges una senda que sale del claro y luego bajo la pálida luz de la luna, que me parece un poco afectado, pues que además es la luz pálida de la luna, luego hay otra luz. Entonces yo incluso, aunque a riesgo de pareceros un poquito manierista esto, yo pondría bajo la pálida luna, porque ya vemos la luz.
digamos, al decir bajo la pálida luna, la luz ya está presente, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. La luz es impresionante y tras un corto espacio de tiempo puedes caminar sin tropezar con nada. La luz del móvil no alcanza más allá de 4 o 5 metros. Bueno, esto es impresionante realmente, se nota que lo escribí rápido y no me gusta nada. No me gusta nada. Lo que estoy diciendo es que hay luz y que luego al cabo de un corto espacio de tiempo puedo caminar sin tropezar con nada. Y luego al mismo tiempo digo luego que la luz del móvil no alcanza más allá de 4 o 5 metros. Es que decir, estoy diciendo cosas que son, digamos, que chocan entre sí. Si hay mucha luz, ¿qué más da que el móvil no alcance? Entonces yo iría directamente, y así eliminamos la luz, que la luz y la luz se repiten, yo iría como y me iría, vamos, me puliría todo esto. Incluso en lugar de decir y la luz del móvil y la linterna del móvil, porque así sería más preciso. Claro, aquí sí que tiene sentido esta frase. Apenas distingo tus pasos y la linterna del móvil no alcanza más allá de 4 o 5 metros. Es decir, que estoy acentuando la sensación de que no se ve bien. La luz de la luna es pálida, es decir, es una luz, pero apenas un reflejo. Y sin embargo, y por lo tanto yo no veo. Y encima tenemos el agravante de que la linterna del móvil no me permite descubrir mucho más allá. Y bueno, y ahora que lo digo, yo incluso diría no descubre nada. Me gusta decir este verbo descubrir con la linterna del móvil porque parece que este verbo tira del adjetivo, o sea, del sustantivo, ¿verdad? La linterna del móvil no descubre. Es como si la linterna del móvil estuviera, digamos, tanteando más allá de donde estamos, ¿no? Pero no llega más allá de 4 o 5 pasos. Entonces eso me gusta. Entonces lo voy a dejar así. Siguiente párrafo. Pronto comprendes que has errado la dirección. Bueno, no es que esté mal, pero me parece que es mucho más sencillo decir pronto comprendes tu error, ¿verdad? Es un poco lo mismo, pero es mucho más claro. En lugar de llegar a la zona descendente que culmina en la pista forestal, este sendero conduce al cobertizo por el que seguiste a Jorge cuando entonces desapareció. Yo creo que se entiende lo que quiere decir, pero también creo que esto está un poquito como que está la frase como girada, ¿no? Estamos poniendo al final lo más relevante y lo menos relevante al principio, entonces creo que no se entiende bien. A ver, ¿cómo podemos hacer aquí? Podemos decir, en lugar de... Vamos a cortar esta perífrasis, ¿vale? Y en lugar de decir, en lugar de llegar a la zona descendente que culmina en la pista forestal, vamos a decir, en lugar de regresar a la pista forestal, porque la pista forestal, ya lo sugiere el texto, ya os digo yo, que es una zona que ya conocemos, ¿vale? Con lo cual tiene sentido. En lugar de regresar a la pista forestal, este sendero conduce al cobertizo por el que seguiste a Jorge cuando entonces ya desapareció. Pero claro, es que digamos, el narrador está diciendo que en lugar de ver delante la pista forestal, ve otra cosa. Entonces deberíamos terminar la frase con ¿qué ve? Y yo diría algo así como... Una silueta se perfila más adelante. ¿Qué silueta? Pues... ¿O aquí corresponde la silueta? Pues este es el sendero que conduce al cobertizo y para no hacerlo tan largo, al cobertizo que Jorge descubrió. Porque, bueno, que desapareciera por allí, bueno, eso da igual porque eso ya lo hemos leído antes, no hace falta... Básicamente es el cobertizo que Jorge descubrió.
Entonces, bueno, eso sí que me interesa. Y ya he acortado y entonces ya he partido esa frase en dos y yo creo que tiene mucho más sentido, es más fácil seguirlo. Luego dice, vas a darte la media vuelta, pero algo te llama la atención. Bueno, me parece más sencillo, vas a darte la vuelta en lugar de la media vuelta, que puede ser innecesario, ¿verdad? Y en lugar, pero algo te llama la atención, pero algo llama tu atención. Cuando dices tu atención parece que es más directo, ¿no? La puerta del cobertizo está abierta. Yo eso ya lo dejo así. Hemos reducido, tenemos aquí, me parece que son 110 palabras, me dice escribe en el que tenemos aquí y en el texto que teníamos antes, que lo tengo aquí abajo, teníamos 153. Entonces, hemos reducido más de ese 10% que dijimos, lo cual está muy bien. Y además, no solamente eso, sino que hemos conseguido que sea más claro y que se lea con mayor, que se siga, digamos, mejor el texto. Con lo cual, misión cumplida. Eso sí, este texto, como ya os digo, no quita para que mañana o dentro de 2 meses o cuando sea, lo vuelva a mirar y realmente vuelva a ver que tengo que corregir algo más. Probadlo en casa e intentarlo vosotros y espero que vuestros textos estén muy bien corregidos y que sean pues mucho mejores de lo que era al principio. Gracias por estar ahí y seguimos en Valencia Negra en Casa.